Alabado sea Jesucristo, soy el Padre Guillermo Fredes, misionero en Italia. Hoy leemos del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: «Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga». Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó a decir por unos amigos: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tú tienes que hacer esto, él lo hace». Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo entonces no entra a la casa del centurión romano, pero sí había entrado en su corazón. Dice San Agustín, declarándose indigno, se hizo digno de que Cristo entrase no dentro de las paredes de su casa, sino en su corazón. Pero en otra ocasión no muy lejana, que leeremos dentro de poco, dentro de algunos días, Cristo entró en la casa de Simón el fariseo, pero aún estando recostado en su casa, el Hijo del Hombre no encontraba en su corazón dónde reclinar su cabeza, dice San Agustín. Había algo entonces, alguna cosa que el centurión tenía y que no tuvo el fariseo. El Señor alaba la fe del centurión, y el elogio de su fe tiene como base la humildad. El centurión dijo: «No soy digno de que entres en mi casa». Y Jesús elogió su fe diciendo aquellas hermosas palabras: «Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». El centurión tiene una humildad sincera. Cristo conoce bien los corazones. A él no lo iban a engañar mandando un aviso haciendo ser humilde. Así Jesús, cuando vio a Natanael, dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». Y también conoció lo que pensaba el fariseo dentro de sí en esa ocasión en que, estando sentado a la mesa en la casa de este hombre, entró aquella mujer pecadora a lavar los pies con sus lágrimas. Cristo conoce lo profundo de nuestros corazones. Él sabe si nos las damos de santos y miramos a los demás con desprecio. Cristo conocía bien el corazón del centurión. Él que veía el interior del hombre, dice San Agustín, él a quien nadie podía engañar, dio testimonio al corazón de aquel hombre, oyendo las palabras de humildad y pronunciando una sentencia de curación. También podemos ver el mismo contenido de lo que el centurión manda a decir a Jesús: «Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes». Es decir, el centurión se reconoce súbdito, se reconoce sujeto a otra autoridad, reconoce su dependencia. De la misma manera, nosotros también tenemos que reconocer nuestra dependencia. Somos dependientes, dependemos de Dios sobre todas las cosas. La ley moral, por ejemplo, dependemos de Dios. Es Dios quien en su sabiduría la ha establecido, y nosotros no podemos sustraernos a ella y hacernos los dueños absolutos de las cosas, llevando una vida inmoral, o tratando de crear una moral a nuestro capricho. No es así. Somos dependientes. Y si no lo reconocemos así, no somos humildes. Y si no somos humildes, la gracia se aleja de nosotros, porque Dios se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.
Y así el centurión nos da ejemplo. Él reconoce en Jesucristo la dependencia de todas las cosas. Si yo, un hombre sometido al poder de otro, tengo el poder de mandar, ¿qué no podrás tú, de quien depende toda la potestad? Y era un pagano, era un gentil, no era un judío, no era un israelita. Y también tenemos que reconocer nuestra dependencia en los dones que tenemos, los dones que Dios nos ha regalado a cada uno. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice San Pablo. Y el centurión reconocía todo esto. Si era superior de otros, él también tenía superiores. Máxime, la dependencia de Dios estaba, podemos decir, en su verdadero sitio. San Alberto Hurtado decía, la humildad consiste en ponerse en su verdadero sitio. Ante los hombres, no en pensar que soy el último de ellos, porque no lo creo. Ante Dios, en reconocer continuamente mi dependencia absoluta respecto de Él y que todas mis superioridades frente a los demás de Él vienen. Y el centurión había entendido bien esto. El centurión, entendiendo bien esta superioridad que él tenía, ayudaba al pueblo judío. El centurión, podemos decir, era un hombre de acción. Cuando van a buscar a Jesús para pedirle que vaya a curar al esclavo de este centurión, le dicen, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Podemos decir que trabajó al servicio de Dios, quizás no directamente, no conscientemente, no lo sé, pero ahora nos interesa, que es parte de la humildad, poner todos nuestros talentos, todo lo que uno tiene al servicio de Dios, habiendo reconocido que todo eso proviene de Dios, que Dios nos lo ha regalado y que tiene que estar a su servicio. Y entonces podemos decir que éste trabajó al servicio de Dios. Y en este sentido, San Alberto Hurtado también decía respecto a la humildad que hay que ponerse en plena disponibilidad frente al plan de Dios, frente a la obra que hay que realizar. Mi actitud ante Dios no es la de desaparecer, sino la de ofrecerme con plenitud para una colaboración total. Y si uno tiene más para dar, si tiene más cualidades o más talentos en orden al bien común, humildad es, por tanto, decía San Alberto Hurtado, ponerse en su sitio, tomar todo su sitio, reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, tan hábil como uno cree serlo, darse cuenta de las superioridades que uno cree tener, pero sabiéndose en absoluta dependencia de Dios y que todo lo ha recibido para el bien común. Superioridad, si es que hay, para el bien común. Una enseñanza importante la del centurión, que por su humildad recibió a Cristo en su corazón. Pidamos en este día nosotros, por intercesión de la Virgen María, ella que se declaró como la esclava del Señor, la gracia de crecer en la humildad, para agradar a Cristo y recibirlo en nuestra alma, estando siempre dispuestos a trabajar en todo lo que Él nos pida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.